Soy Eliseo Colón Sayas. Bienvenidos a Voto Experto, un podcast sobre lectura crítica de medios de la Fundación Periodismo Siglo XXI con el auspicio de la Fundación Humanidades Puerto Rico y el National Endowment for the Humanities. Soy Mariliana Torres, periodista, lista para conversar sobre medios y año de elecciones. Hoy tenemos un tema sumamente importante sobre la crítica de la información impresa en contexto electoral. ¿Cómo podemos saber si un periódico o revista es creíble en este contexto? Bueno, Mariliana, yo creo que lo primero que hay que buscar, el primer indicador, ¿verdad?, de una publicación es su reputación y trayectoria. Esto es importante porque las fuentes de noticias con una larga historia de periodismo de calidad tienden a ser más confiables. Pensamos, ¿verdad?, que hay una investigación seria de la historia, que se ha constatado, ¿verdad?, muy bien los hechos, al igual que son, ¿verdad?, los periódicos y las revistas. O sea, yo creo que lo más importante es que sea confiable, que nosotros nos sintamos que es confiable y que verdaderamente la larga trayectoria que tiene no nos haga dudar de lo que está ahí. Aunque hay momentos en que el lector también tiene que ejercer cierta responsabilidad y constatar lo que se dice en esa noticia y tal vez establecer un contraste en cómo otra fuente también histórica la representa o cómo el otro narrador, el otro periodista va a narrar la misma historia. Esos trabajos son trabajos importantes que toma tiempo. Yo sé que toma tiempo, pero son trabajos para el voto experto. Pero tenemos que tomarlos en cuenta porque han surgido diversos medios independientes, ¿verdad? Y otros medios ya conocidos que han renovado sus plantillas de trabajadores. ¿Cómo entonces podemos darle credibilidad a los nuevos que llegan? ¿Tienen esta misma reputación? ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, una de las cosas es los medios de comunicación confiables, ¿verdad? Son empresas y siempre se esfuerzan, pensamos, ¿verdad?, por verificar los hechos antes de publicar una historia. Se supone, ¿verdad? Se supone que esto ocurra. Otro de los aspectos importantes es que un medio de comunicación creíble buscará proporcionar una variedad de fuentes. Porque si lo que tenemos es una sola fuente, ¿verdad? Si lo que tenemos es un solo tipo de... si todo se basa en opinión de alguien y no hay un análisis de lo ocurrido, también yo me pongo a dudar, ¿verdad? Esas noticias que parecen un juego de ping-pong en que fulano dijo y Perencejo ripostó. Fulano dijo y Perencejo ripostó. Entonces yo digo, bueno, ¿qué ocurre con eso? Me están dando sí una variedad, pero a la larga esto lo que puede crear es confusión en quien lee o, vamos a ponerlo, en la narrativa televisiva, en quien lo ve por la televisión o lo está escuchando por la radio o está escuchando un podcast o en YouTube o en alguno de los medios no tradicionales que tenemos hoy en día. O cuando utilizan a los mismos interlocutores, o sea, la misma persona que contesta, que lo utilizan para las noticias o para una reacción sobre tal cosa, es la misma persona que te contesta sobre la problemática o duda que uno tiene. No, es que también eso es, o sea, cómo se estructura esa noticia. De ahí es lo que estamos. Ya cómo se ha estructurado. Y al estructurar las noticias, sabemos que hay voces, porque la noticia es una narración. Entonces, si se va a utilizar la misma voz para contarlo todo, claro. Y si esa voz, ¿cuál es estamos hablando de política, si la voz representa ya a un partido político o a un candidato en específico, sabemos que esa es la postura que nos va a narrar. Por eso es que es tan importante la preparación del periodista y que el periodista sepa cómo hilvanar las diferentes voces que va a utilizar para narrar el evento o narrar lo ocurrido. ¿Qué impacto tienen los titulares sensacionalistas en la percepción pública?
Bueno, el sensacionalismo, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, ten cuidado con los titulares que exageran o distorsionan la información. Y hablamos de los titulares y pensamos nada más en los periódicos. Pero hoy en día, las redes sociales, que es donde tenemos mucha de la información, descansan en un titular, ¿verdad? La persona que está con sus deditos, ¿verdad? La retórica del dedo en la pantalla del celular y está bajando por ahí, lo que está viendo es un titular. ¿Qué le va a llamar la atención? ¿En qué se va a detener? Y esto hoy en día nos preocupa bastante porque a partir de eso es la atención que ese lector le va a dar a ese texto que puede aparecer. En el caso de X, antiguo Twitter, pues va a ser algo sumamente breve, ¿verdad? Y esto se logra mediante unas figuras retóricas de la exageración. O sea, aquello que me haga detenerme en ese momento, en ese instante, en ese segundo, ¿verdad? Y yo creo que esto del sensacionalismo y los titulares llamativos va más allá de la construcción misma del evento. Y vuelvo y digo, los medios no tradicionales, como son las redes sociales, ahí es donde descansan. Porque es la atención del lector, la atención de la persona que está viendo eso que está preparando Facebook, eso que está preparándose en Instagram, eso que está en X, ¿qué es lo que lo detiene? Y lo va a detener algo que resalte. Y por lo general va a ser esas figuras retóricas de la exageración. O sea, aquello pueden ser uso de colores en algunos casos, más allá que del uso de palabras. Y algunas veces los titulares, uno lee un titular y va a la noticia y dice, pero si esto no tiene nada que ver con el titular. Exactamente, el texto es distinto al titular. El texto es distinto al titular. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que prestarle atención, hay que tener cuidado, ¿verdad? El lector siempre tiene que enjuiciar las palabras con las cuales se construye ese titular. O sea, desde qué perspectiva se construye ese titular. Y un poco el titular como tal muchas veces tiene que ver con una integridad editorial. Tiene muchas veces que ver con la integridad de ese medio. Porque, ¿qué ocurre en las redes sociales? Muchas veces en las noticias que vemos en las redes sociales no son colocadas ahí por un medio fiable. Son colocadas por agencias publicitarias, son colocadas por agencias de relaciones públicas que trabajan para o el político o para una agencia, y muchas veces las personas no pueden discernir si eso es verdaderamente una noticia fiable de lo que puede ser pura propaganda o de lo que puede ser pura relaciones públicas para un candidato, para una agencia o para algún tipo de causa en particular que se esté tratando de fomentar. Así que el tema ese yo creo que es un tema que nos da para sí, mucho. Yo creo que sí, porque yo me estoy preguntando sobre la independencia editorial sólida, cómo nosotros podemos identificar eso quizás en algún periódico. Casi no lo vemos en televisión, son pocos los editoriales que se realizan o los pocos editoriales que se realizan en radio, pero sí lo vemos constantemente en el periódico. Bueno, lo vemos en el periódico y lo estamos viendo preparados por agencias en las redes sociales no tradicionales. En los periódicos asumimos que es esa voz impersonal del periódico. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces encontramos periódicos que en ausencia de un editorial estable nos va a dar una multiplicidad de voces, ¿verdad? Para dar la sensación de que, bueno, yo estoy con todos. O sea, aquí hay cabida para que todas las voces puedan expresarse. Y sabemos que eso no es así. No todas las voces tienen cabida en un medio para expresarse. El periódico o el medio sabe a quién excluir y cómo excluir.
y también los temas, o sea, cómo plantearse los temas que van a ser discutidos por ese cuerpo que pueda tener de colaboradores de opinión. ¿Verdad? Los ponen como colaboradores de opinión. Y hay otras estrategias también utilizadas por los periódicos para construir, ¿verdad? Editorializar, como se decía antiguamente. Pero la preocupación mayor, vuelvo y digo, es lo que ocurre en las redes sociales. En las redes sociales, estos editoriales pasan muchas veces por noticias. Y son una mera opinión de alguien, ¿verdad? Que lo que construye es un evento o quiere favorecer a un candidato o quiere favorecer una causa en particular. Y Mariliana, creo que hemos llegado aquí al final de nuestro segundo episodio en Voto Experto.